Nacionalismo y conflictos bélicos. Objetivo: conocer la historia de los nacionalismos y los conflictos bélicos. Los nacionalismos se han pronunciado de las diferencias entre dos o más naciones, reclamando el derecho de ejercer dominio sobre otros, considerándose superior. De esta forma, los nacionalismos han terminado destacando la violencia como dispositivo para imponer sus creencias. Veamos los casos de las dos guerras mundiales. Primera Guerra Mundial. Durante los primeros años del siglo XX, los estados-nación que se formaron durante el siglo XIX competían entre sí por el dominio de Europa. A este conflicto por la supremacía de un estado-nación se sumó el que muchos pueblos que no se sentían incluidos en ellos intentaron conformar sus propios estados-nación. Tal el caso de los serbios, que apoyados por Rusia intentaron conformar su propio Estado-nación, acción que fue repelida por el Imperio austrohúngaro, que sentía peligrar su hegemonía en Europa. Luego del asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en junio de 1914 a manos del activista bosnio, Austria, respaldada por Alemania, declaró el 28 de julio la guerra de Serbia. Al día siguiente, Rusia, que apoyaba a Serbia, ordenó la movilización de sus tropas contra el Imperio austrohúngaro. 3 días después, Alemania declaró la guerra a Rusia y en respuesta, Francia declaró la guerra a Alemania. A los nacionalismos se sumó la competencia entre países por intereses comerciales y coloniales. Recordemos que durante los primeros años del siglo XX, las potencias europeas se disputaban el dominio sobre África y Asia. Esta situación llevó a la formación de dos bandos, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, y la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Italia, Rumanía, Estados Unidos y Grecia, que entre 1914 y 1918 protagonizaron la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. El fin de la guerra fue a su vez el fin de las dinastías reinantes en Turquía, Rusia, Austria y Alemania. La Primera Guerra Mundial, antes que acabar con los nacionalismos, los incrementó, dando lugar a versiones extremas como el fascismo y el nacionalsocialismo, movimientos que impulsaron y alentaron la Segunda Guerra Mundial. Ideologías nacionalistas. ¿Qué es el fascismo? Este movimiento político, económico y social de carácter nacionalista, liderado por Benito Mussolini, proclama al Estado como la unidad suprema. La ideología fascista se apoya en el militarismo, demanda obediencia ciega de las masas a sus jefes, se opone al parlamentarismo, al comunismo, al internacionalismo y a los logros de la democracia, tales como los derechos individuales, el proceso, el bienestar, la comunidad, la comodidad y la resolución de los problemas sociales por vías pacíficas. La alternativa frente al pluralismo democrático es el totalitarismo político, que implica callar y aniquilar a la oposición. ¿Qué es el nacionalsocialismo? Este movimiento, liderado por Adolfo Hitler, promulgó construcción del Estado totalitario, a través del cual persiguió y sometió a comunistas, judíos, demócratas y a cualquier persona que se opusiera al régimen. El nacionalsocialismo abolió la Constitución alemana y prohibió a todos los partidos políticos y las huelgas. El Estado totalitario otorgaba facultades para crear tribunales populares que juzgaban a los traidores y ordenaban la persecución de los judíos. En el plano económico, el nacionalsocialismo favoreció la reactivación de la producción de armamentos, la conformación de un ejército numeroso y la construcción de obras de importancia estratégica. Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en 1936 y 1945 y enfrentó dos grupos: los aliados integrados por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, contra las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. La semilla del conflicto: el nacionalismo. Uno de los principales factores que impulsaron el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue el sentimiento de frustración del pueblo alemán, que después de la Primera Guerra Mundial se vio aislado a partir de los acuerdos dados en el Tratado de Versalles. Su economía estaba en crisis, dando el pago de indemnizaciones venidas de la Primera Guerra, y a ello le sumó la crisis financiera en 1929. En este contexto, se produjo el ascenso al poder del Partido Obrero Nacional Socialista, que intentaba recuperar el sitio y hegemonía de Alemania en el escenario mundial. Este movimiento nacionalista y totalitario reivindicaba la pureza de la raza aria, el resentimiento contra los judíos y el odio a la República de Weimar. Los nacionalismos de posguerra. El imperialismo europeo en África y Asia, que provenía del siglo XIX, se sustentó en la idea de la superioridad de los blancos y en la necesidad de explorar económicamente las colonias. La situación cambió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un gran movimiento independentista llamado descolonización. Este movimiento tuvo tres momentos. Primer paso, 1945-1955. Durante estos años, las antiguas colonias europeas en el cercano Oriente y en la India iniciaron su independencia de las metrópolis. Conferencia de Bandung. Indonesia, 1945-1975. En ella, los países del tercer mundo reclamaron su propio espacio en la geopolítica, frente a los bloques capitalista y comunista. Descolonización del África Austral, África Central y Oceanía entre 1975 y 1996. Los nacionalismos del siglo XXI. El nacionalismo fue inspirado por el liberalismo del siglo XIX. Consistió en una corriente política y social surgida de la Ilustración y ligada a la burguesía industrial, que defendía la libertad individual dentro de un modelo de Estado que garantizaba y administrara los derechos y deberes de los ciudadanos sin inferir en la vida económica y social. Las guerras mundiales fueron la expresión de muchos intereses, pero uno de gran importancia se relacionaba con las luchas nacionalistas, que fueron apoyadas por unas potencias y contrarrestadas por otras. Nacionalismos y Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, que como se ha visto, consistió en la tensión política que surgió tras la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y sus aliados, integrados en la OTAN y la URSS, y los suyos, integrados en el Pacto de Varsovia, se desarrolló una nueva generación de nacionalismos, la cual correspondió con el movimiento de descolonización de África, Asia y Medio Oriente. Entre los años 1945 y 1960, en los países del tercer mundo también se impulsó el desarrollismo, modelo económico que invitaba a los países pobres a alcanzar a los países desarrollados. El desarrollismo fue el discurso político-económico de muchos dirigentes políticos de América Latina, Asia y África para superar la pobreza. El desarrollismo combinado con nacionalismo produjo en muchos países del tercer mundo regímenes populistas que quebraron economías y dejaron a la población en condiciones cada vez peores. Los populismos de derecha e izquierda combinaron discursos nacionalistas con políticas económicas que pretendían favorecer al pueblo a costa de desajustar las economías, lo que fomentó la corrupción y dio lugar al surgimiento de caudillos. El choque entre civilizaciones. Después de la desintegración de la Unión Soviética, difundieron una teoría según la cual
El enfrentamiento entre el mundo islámico y el judeocristiano del occidente marcaría la historia de la humanidad. De acuerdo con estos pensadores sociales, los atentados del 11 de septiembre del 2001 confirmaron esta teoría. En otras palabras, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York representaba la declaración de la guerra del Islam al mundo occidental, el cual equivale a los Estados Unidos. El nacionalismo extremo consiste en creer que la nación a la que pertenecemos es la única y que dentro de ella todos deben aceptar solo una cultura, una religión o tradiciones. En el caso de Colombia, en este caso, la Constitución política reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Por este motivo, los diferentes grupos étnicos tienen derechos, así como deberes que reconocen a la Carta Magna. Espero que este OVI nos pueda ayudar a despejar dudas y refrescar conocimiento. Gracias por su atención.